Adelante, Rafael. Perfecto. Ahí está. Muchísimas gracias. Buenos días. Les agradezco muchísimo a todo tu auditorio que está presente. Esta transmisión en vivo acá desde Guadalajara, Jalisco. Más tarde estaré por allá en su tierra, Sonora, que tanto admiro, una tierra que tanto quiero, porque el día de mañana precisamente vamos a presentar esta obra para todos los sonorenses en la tierra natal de Luis Donaldo Colosio. ¿De qué abre esta obra? ¿Cuándo escribiste este libro, Rafael? Bueno, este libro es un compendio sobre las cartas que Luis Donaldo le escribió a su padre cuando era estudiante en el TEC de Monterrey, en la Universidad de Pensilvania y en el Instituto de Estudios de Viena, Austria. Este libro se publicó hace 10 años en el marco del 20 aniversario de Luis Donaldo Colosio, aniversario luctuoso. Estas cartas me las proporcionó don Luis Colosio Fernández, precisamente para que se publicaran algún día en el que conmemoráramos, pues digamos que la trayectoria y las aportaciones de este gran sonorense que le dio a todo México. Platícame de las cartas. ¿Qué dicen las cartas para recordar a la gente? Porque sí es un libro ciertamente de hace ya 14 años, pero su vigencia es actual, es una vigencia sin duda muy importante. Sí, bueno, aquí en este libro podemos conocer el lado humano, el lado personal que Luis Donaldo Colosio nos muestra de manera natural. En estas cartas, Luis Donaldo habla sobre los problemas que tenía como estudiante para poder conservar la beca, pagar la colegiatura, pagar su manutención, porque el hecho de haber salido de su pueblo natal y haberse trasladado a estudiar solo a la ciudad más importante del norte, a la ciudad más desarrollada y más grande, que en ese momento era Monterrey, pues nos habla de un joven emprendedor, de un joven entusiasta que lucha contra viento y marea por superarse, por crecer y por ser alguien en la vida. Entonces es un testimonio vivo sobre el pensamiento de este mexicano que desde joven aspiraba a transformar la vida de los mexicanos a través de la preparación, del estudio y del esfuerzo. ¿Qué otras cosas vemos en las cartas? ¿Qué más dice de la política? ¿De qué habla él? Bueno, es muy interesante porque estas cartas comienzan en 1968, precisamente durante el conflicto de Tlatelolco. Entonces, podemos ver cómo Luis Donaldo comenta indignado y impresionado sobre los acontecimientos que se suscitaron en octubre del 68. Él le platica a su padre, don Luis, que a través de la revista Siempre se enteraba de los acontecimientos atroces de la matanza de Tlatelolco. Indignado decía que no podía creer lo que estaba pasando en México. En otras cartas más adelante, platica sobre su indignación por tantas muertes que causó la Revolución Mexicana. Él estaba indignado y también azorado, porque en México se había suscitado un conflicto tan devastador que costó la vida de 1 millón de mexicanos en aquellos años de 1910 a 1920. Son algunos de los testimonios que Luis Donaldo nos revela en estas cartas, donde de cuerpo completo y con la mente abierta, habla con su padre con mucho respeto, con mucha elegancia y con mucha educación. Nos muestra un joven educado, un joven respetuoso profundamente con la familia, con sus sentimientos personales y con el afecto y el respeto que le tenía a su padre, don Luis Colosio Fernández. Le habla también del interés de la política. ¿Cuántos años tenía él cuando escribió estas cartas? Bueno, él comenzó a los 19 años su primer carta y termina a los 29 años más o menos, casi 30 años, cuando termina su doctorado y su estancia de investigación en Viena, Austria. Entonces, realmente habla poco de política partidista.
más bien no menciona ningún partido político, sí comenta sobre los gobiernos que en ese entonces estaban en turno, habla de Luis Echeverría, dice que pues, el país no estaba en las mejores condiciones cuando Echeverría era el presidente. También comenta en una carta que me llama mucho la atención, en donde quiere pedirle un apoyo al gobernador Armando Biebrich en aquel entonces. Él estaba luchando por conseguir una beca y tenía pensado pedirle al gobernador de Sonora el apoyo para que le otorgaran una, pero la logró sin necesidad de que lo apoyara ningún gobernador. Posteriormente, en otra carta, habla sorprendido sobre la destitución de este mismo gobernador, de Armando Biebrich. Entonces, más bien, sus comentarios políticos son de sorpresa, son de asombro por lo que estaba sucediendo tanto en su estado natal como en el país. Y la amistad que tenía con algunos de ellos, como el caso de Armando Biebrich. ¿Qué decía de Sonora, de lo que ocurría en ese momento? ¿Dicen algo las cartas? No se describe. Estaba preocupado por México, pero por Sonora estaba, no sé, él consternado, sorprendido, contento. No sé si era en el ocaso de Biebrich o en el inicio de Carlos Armando Biebrich, que fue, como sabes, terminó destituido por los hechos de San Ignacio. ¿Decía algo al respecto? Bueno, los únicos comentarios políticos son los que acabo de comentar. También menciona la visita de Gerald Ford, que hizo a su pueblo natal, Magdalena de Quino, donde la alcaldesa Arellano recibe a Luis Echeverría y al presidente de Estados Unidos. Hace una mención y se muestra orgulloso, sorprendido de que en su pueblo natal, casi fronterizo, pues asistiera el presidente de Estados Unidos y el presidente de México. Entonces, es una mención muy interesante, no abunda mucho en el tema, solo hace una pequeña mención, pero es digno de destacarse, porque a pesar que Luis Donaldo se encontraba en ese entonces estudiando en la Universidad de Pensilvania, pues le llegaban las noticias y de alguna manera se enteraba de todo lo que acontecía, tanto en su municipio, en su estado, como en el país. Los demás comentarios sobre Sonora, pues eran más bien ya personales, eran pláticas muy personales con su padre, ¿no? Sobre sus primos, su familia, sus vecinos, sus amigos, y eso es más que nada lo que abunda en las cartas. Pero estas menciones pequeñas que hace, pues son muy importantes, son muy destacadas por el momento histórico que se estaba viviendo allá en Sonora. ¿Es una segunda edición este libro, Rafael? Es una segunda edición que pues, se publica en el marco del 30 aniversario de la muerte de Luis Donaldo Colosio, como un homenaje a la trayectoria, a los sentimientos y a las aportaciones que este mexicano le dio a nuestro país y que hoy en día la gran mayoría nos sentimos orgullosos de él y nos sentimos consternados porque al día de hoy todavía no tenemos claramente su caso esclarecido. No sabemos al día de hoy realmente cuál fue el móvil de este crimen que indignó a la sociedad mexicana y a todos los que en esa época estábamos presentes y vivimos esos acontecimientos tan desastrosos que golpearon a México de una manera profunda, de una manera indignante. ¿Trae cartas nuevas o algún material nuevo este libro o son las mismas que se publicaron la primera vez? No, son las mismas cartas, las 50 cartas rescatadas. Seguramente hubo más cartas, seguramente se perdieron otras en el camino, pero lo único nuevo de este libro es que hoy contamos con el prólogo escrito de puño y letra de su hijo Luis Donaldo Colosio Riojas. Esa es una aportación extraordinaria que ahora el joven Luis Donaldo nos aporta, nos revela y nos entrega a todos los lectores en esta nueva edición del libro de las cartas de Colosio. A ver, pero hay un dato importante, yo creo ahí, Rafael Medina,
En este libro se esboza también el origen y el interés de la política de Luis Donaldo, que él se inspiró mucho en Carlos Alberto Madrazo Becerra, quien fue gobernador de Tabasco y falleció en el 69, y como candidato a la presidencia, por ejemplo, su frase inmortal en el Monumento a la Revolución, "Veo un México con hambre y sed de justicia", fue inspirada en la de Madrazo, que decía: "En este México tan hambriento y sediento de justicia". ¿Así es? Efectivamente. Y algo realmente curioso es que con tanta admiración que tenía Luis Donaldo por este personaje y la gran mayoría de los mexicanos en ese entonces, precisamente Carlos Alberto Madrazo muere de un avionazo justamente en la ciudad de Monterrey. Al estar llegando el avión a la ciudad, se estrella contra un cerro y se da este trágico acontecimiento, ¿no? De un líder nato, de un orador extraordinario y de un hombre con convicciones firmes. Luis Donaldo en ese momento estaba estudiando en el TEC de Monterrey, en la ciudad de Monterrey. Entonces, Luis Donaldo le toca vivir ese acontecimiento. Esto fue en 1969, cuando él ya estaba en el segundo semestre de la carrera de Economía en Monterrey. Entonces, aunque no lo menciona en las cartas, sí habla precisamente de la admiración que sentía por este mexicano, por este personaje, y precisamente una de sus frases y gran parte de su ideología, pues Luis Donaldo se inspiró en ella y la llevó con él toda su vida, a tal grado que cuando era candidato a la presidencia de la República, muchas de las frases de don Carlos Madrazo las adoptó Luis Donaldo y las dijo durante su campaña, como es el caso, bien lo marcas, en el Monumento a la Revolución, esta frase inmortal que todos los mexicanos al día de hoy resuena en nuestras almas: "Veo un México con hambre y con sed de justicia". Y ojo, Carlos Alberto Madrazo Becerra es el papá de Roberto Madrazo, ¿no? También ex candidato a la presidencia en el 2006, ex gobernador también de Tabasco, ex dirigente del PRI, y nomás para vincular los hechos históricos, Rafael. Sí, precisamente, de hecho, Luis Donaldo tenía una amistad cercana por ser compañeros de partido en aquel entonces con Roberto Madrazo. Y un día me platicó Roberto Madrazo que Luis Donaldo le pidió que lo dejara entrar a su casa y conociera la biblioteca de su padre, que en paz descanse, de don Carlos Madrazo. Y dijo que en esa biblioteca él estuvo tomando notas y estuvo consultando los discursos escritos de puño y letra por el gran Carlos Madrazo, que falleció en 1969. ¿Serías entonces su fuente de inspiración para la política principal, él u otro más? ¿O fue, en este caso, Madrazo, Rafael? Bueno, pues por lo que las cartas señalan, Sí. por lo que las cartas son testigo, es del único político mexicano en el cual se inspira y en el cual podemos comprobar que muchas de sus frases y muchos de sus discursos son parte de los que el Ciclón del Sureste, como le decían, cita y replica a lo largo de su trayectoria y principalmente en su campaña política. Y admiraba, por lo que veo, a los tabasqueños también él, ¿no? ¿O fue también a raíz de todo lo que ocurrió con el accidente de, en este caso, de Madrazo, del papá, Carlos Alberto Madrazo, que fue este infortunio que tenían muy fresca la memoria los tabasqueños al respecto, ¿no? ¿Qué es lo que dicen las cartas, de acuerdo a lo que me he documentado? Rafael, ¿por qué, vamos a decirlo entonces, comprar este libro? No sé, ¿lo vas a presentar? ¿Vienes a presentarlo a Magdalena mañana, todo esto? Sí, efectivamente. Afortunadamente la familia Colosio, principalmente Luis Donaldo, estuvo muy interesado en que este libro se presentara precisamente en el 30 aniversario luctuoso de su padre en su tierra natal, en Magdalena de Quino. Fue así como, con el apoyo de los familiares como su primo Omar del Valle, se logró organizar este evento que está programado para mañana a la 1 de la tarde en la presidencia municipal de Magdalena de Quino, donde también nos honra con su presencia el señor gobernador, don Alfonso Durazo.
Bien, pues va a estar muy interesante esta presentación, este evento, estaremos ahí presentes y por supuesto es algo que contribuye al debate. Para los que no sabían de dónde venían las frases o la fuente de inspiración de Colosio, es un elemento importante de donde él se inspiraba y el libro además lo que representa, ¿no? De su infancia, de sus estudios y todo lo que nos ha explicado Rafael Medina Martínez. Las cartas de Colosio son 50 cartas, ¿no? ¿Sí? Son 50 cartas recopiladas, en las cuales pues solamente son las cartas de Donaldo. Las cartas de respuesta que le mandaba don Luis Colosio, pues esas cartas nunca se recuperaron. Yo inclusive hace muchos años, cuando don Luis me hizo el honor de entregarme este material inédito, valiosísimo, que tenía entre sus pertenencias más valiosas, pues no me dio razón de las cartas que él le respondía a su hijo. No me dio razón, aunque sí lo pregunté. Me dijo que pues el material más importante que se debía de publicar era la voz, eran las palabras, eran los pensamientos escritos de su hijo Luis Donaldo. Pues muchas gracias, Rafael Medina Martínez, te agradezco mucho esta plática muy interesante y estaremos por supuesto presentes y más tarde subiremos esta entrevista aquí en el canal de YouTube de Proyecto Puente, en todas las redes sociales. Ahorita por supuesto la estamos transmitiendo en vivo en toda la multiplataforma. Gracias, Rafael, y estamos en contacto. Al contrario, estoy muy agradecido, muy complacido. La verdad es que a mí Sonora es una tierra grande, es una tierra generosa, que visité muchas veces para investigar sobre la vida de Luis Donaldo. Entonces, con mucho gusto mañana, encantado de recibirlos y de poder estar con ustedes, que me reciben siempre con los brazos abiertos y que les agradezco profundamente. Gracias, Rafael. Ahí vamos a estar, con permiso. Buenos días. Hasta luego. Buenos días.